Vamos a conversar con Eduardo Cáceres Valdivia, filósofo, investigador social. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, desearle un feliz año. De igual manera. Que pueda continuar desarrollando la interesante y útil labor informativa que desarrolla a través de este Muchas medio. gracias. ¿Qué le parece lo de Ecuador? ¿Qué le motiva a pensar, considerando lo que padecemos nosotros en el Perú? Bueno, yo creo que es una expresión clara de la crisis política que afecta a nuestros países. Porque la lectura no puede ser simplemente decir grupos delincuenciales asaltaron tal o cual lugar. Los grupos delincuenciales, las bandas, las macrobandas, ¿no es cierto?, que tienen una existencia y presencia en lugares, distintos lugares del planeta, dan este tipo de saltos después de haber podido penetrar y capturar incluso instancias muy importantes del Estado. O sea, lo que se está viendo en Ecuador es el nivel de descomposición del Estado ecuatoriano, que ha dado lugar a que estas bandas se expandan, controlen territorios, controlen negocios, infiltren, capten autoridades y de esa forma estén ya disputando efectivamente casi el poder en el caso ecuatoriano, ¿no? Y es evidente que nosotros en el Perú estamos por esa ruta, lamentablemente. Lamentablemente estamos por esa ruta. He escuchado a algunos políticos, algunos líderes comunicacionales decir ayer, cierren las fronteras, vigilancia. Entonces el Estado o el gobierno está mandando ya policías y todo, ¿no? Claro. Pero eso es un tema, digamos, del momento, pero lo otro es qué estamos haciendo y qué debemos hacer con el país para detener. Bueno, para comenzar, alguno de los voceros de estos grupos ha dicho que ellos están operando con armas compradas en el Perú. Sí. ¿No es cierto? Y ya lo denunciaron altas autoridades ecuatorianas. Lo cual implica que en el Perú hay una filtración importante de armas de guerra, no de armas de pistolitas, no, sino armas de guerra, que solamente pueden salir de quienes tienen armas de guerra, que son las Fuerzas Armadas y Policiales, que se comienzan a filtrar a través de mercados negros diversos y están a disposición de quien quiera adquirirlas, no solo en el país, sino en la región. Recordemos que uno de los negocios, el último probablemente que realizó Montesinos y que generó un gran escándalo y probablemente es el que precipitó su caída, porque en ese momento es que pierde pues ya el último aval del... Uno de los factores. Uno de los factores, ¿no? Pero sobre todo en la relación con Estados Unidos fue un factor muy importante. Sí. Fue esta venta de armas a las FARC. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se está hablando cuando se afirma que los grupos delincuenciales ecuatorianos y quizás de otros países también están adquiriendo armas en el Perú? No estamos hablando de armas que las vendió un desertor o dos desertores. No. Probablemente se trata de un negocio de gran envergadura en el que probablemente habrá que investigar. Podrían estar comprometidos altos funcionarios y altos oficiales. Hoy día El Comercio, en su editorial como correspondía, habla del tema de Ecuador y en la parte final dice algunas cosas que usted de algún modo también las ha señalado. Dice, pero muchos, seguramente existen factores locales que explican por qué Ecuador hoy se encuentra en guerra con el AMPA, pero muchos otros son compartidos con nuestro país, entre ellos una delincuencia que crece sin que las autoridades sepan cómo hacerle frente. Cárceles hacinadas y que no evitan que sus internos continúen delinquiendo, organizaciones criminales que trabajan de manera coordinada con grupos transnacionales, corrupción y una crisis política que hace imposible cualquier estrategia de seguridad a largo plazo. ¿Qué le parece? De acuerdo, pero invertiría el orden. Yo pondría en primer lugar la crisis política. En segundo lugar, los altos niveles de corrupción y la connivencia que hay y que está comprobada en diversos territorios entre mandos policiales, incluso mandos militares, algunas autoridades judiciales y del Ministerio Público y estos grupos criminales, ¿no? Y a eso se suma efectivamente todos los otros factores que han sido mencionados, ¿no? En ese sentido creo que el diagnóstico es acertado, pero creo que el factor fundamental de explicación para Ecuador y Perú es el nivel de profundidad de la crisis política y de descomposición incluso del Estado. Muy bien, así lo aprecia El Comercio, así lo aprecia usted, más allá de los factores, adelante o atrás. Entonces, a partir de eso, ¿qué hay que hacer o qué debiéramos hacer? Por lo menos para frenar lo que ya está pasando en Ecuador. Bueno, creo que hay que encarar la crisis política, ¿no? Creo que es lo primero que hay que hacer. Creo que no es posible pensar en ¿Cómo reformas. frenamos la crisis política? ¿Usted tiene alguna idea? Yo creo que lo que se trata en el Perú es de buscar abrir un espacio de articulación de las fuerzas democráticas
que permita viabilizar una salida en la cual se frenen los procesos. ¿A qué llamamos fuerzas democráticas? A todas las que están hoy día enfrentadas con el gobierno de Boluarte, creo yo. No creo que es muy fácil. Fuerzas democráticas, a ver, ¿estamos hablando de partidos? Fuerzas políticas y sociales, y quizás Fuerzas más políticas sociales que políticas, ¿no es cierto? Más sociales que políticas, pero no se la siente. Depende de cómo se mire el país, ¿no? Yo no he visto, por ejemplo, hoy día... Mire, ayer, lo de Puno ayer ha sido espectacular, extraordinario, conmovedor. Ha habido 15.000... Pero no ha habido difusión. Bueno, está difundiéndose en las redes. Yo he quedado francamente muy conmovido por lo que he visto en las redes. Esa misa que se desarrolló ayer con 15.000 personas, encabezada por el padre Luis Zambrano y otros sacerdotes comprometidos de la región. El desfile, casi procesión de la población por la ciudad, ¿no es cierto?, acompañada por delegaciones de toda la región, la actitud del gobierno regional y de la mayoría de los alcaldes, ¿no es cierto?, demuestra una sociedad puneña, regional, articulada, ¿no? Sí. Ha habido expresiones menores, pero similares en otras regiones del sur del país, y lamentablemente no hay un espacio... Pero digo, una situación como esa, que se está cumpliendo un año, 50 muertos en promedio, por no decir asesinados... Sí. ¿No es cierto? Entonces, eso debiera motivar la indignación no solamente de Puno, o de Ayacucho, claro, o de Cusco, o Apurímac, sino del país. Del país. Pero no nos damos por aludidos, por eso vuelvo al tema. Claro, no nos damos por aludidos, nos estamos comenzando a dar por aludidos. Hace algunas semanas apareció una iniciativa muy potente, muy valiente. ¿Coalición Ciudadana? No, me refiero a esta muestra gráfica que se ha hecho de qué color son tus muertos, que es un conjunto de artistas muy conocidos del país que se han atrevido a hacer un montaje en el cual lo que hacen es llamar la atención justamente sobre esta lamentable, profunda y trágica y vergonzosa discriminación que hay en el Perú acerca del color de la piel de los muertos, ¿no? Porque si simplemente hubiese habido 5 muertos en Lima, ¿no es cierto?, no 50, sino 5 muertos en Lima por una u otra razón, ¿no es cierto?, se hubiese acelerado una salida al asunto. Entonces yo creo que eso... y por otro lado, me parece, ¿no? Hubo un muerto. Hubo un muerto, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tipo de manifestaciones, algunas expresiones de solidaridad que se han comenzado a tejer, y ciertamente también manifiestos como el de Coalición Ciudadana y otros, que expresan una voluntad de encarar la crisis con propuestas democráticas. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos para continuar aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando nada menos que con Eduardo Cáceres, filósofo e investigador social sobre todo. Quería mencionar este asunto de los lamentablemente fallecidos, en promedio 50, pero hay una total impunidad. Hemos visto lo de Ecuador, algunos nos hemos indignado, o muchos nos hemos indignado con lo que pasa en Ecuador por los criminales que actúan pues... como Pedro en su casa, se meten a un canal de televisión, ingresan a las universidades, ejecutan a agentes policiales, etcétera, etcétera, saqueos, en fin. Y uno dice, caray, esto puede pasar en el Perú porque aquí hemos empoderado a los delincuentes a partir de que pisoteamos el Estado de Derecho.
¿Usted coincide con esa tesis? No, efectivamente, o sea, el deterioro político implica también un deterioro moral, ¿no? En el sentido normativo, en el sentido de las costumbres cotidianas, ¿no es cierto? Si ellos delinquen, ¿porque yo no? Si ellos matan, ¿porque yo no? Si me matan, si me pueden matar, yo me defiendo matando. Entonces, esta situación de lo que alguna vez se llamó anomia, ¿no? La disolución de las normas compartidas o el relajamiento de las normas compartidas facilita la expansión de estos grupos criminales y lo legitima, porque muchos de ellos se presentan como factores de orden en los territorios que controlan, ¿no? Y a partir de ahí, como en los casos de los carteles, tanto en Colombia como en México, se legitiman, se empoderan y frente a un Estado corrupto, frente a un Estado violador de derechos, incluso pueden aparecer como una suerte de Robin Hood locales, ¿no? Sí. Entonces, algunos dicen que ya somos un narcoestado, de repente puede ser un exceso académico, pero en Ecuador estamos escuchando las noticias, por ejemplo, este tal Fito que tenía creo 36 años de cárcel, sí. Ya iban 12 años encarcelado y ya está ya libre, se escapó, se fugó en el marco de todo este conglomerado de acciones violentas. Así es, y se ha escapado con la complicidad de las más altas autoridades del sistema penitenciario, al punto que, si no me equivoco, la jefa o presidenta del Instituto Penitenciario hoy está no habida en Ecuador, ¿no? Porque ya se O sea, puso hay un protagonismo del narcotráfico en Ecuador, como lo puede estar viendo aquí en el país. Yo creo que quizás no estamos todavía en una situación al 100% de ese tipo, pero estamos acercándonos peligrosamente, y lo que uno escucha en algunos territorios y en algunas regiones del país es que ya estamos en una situación de ese estilo. Hay una connivencia entre autoridades policiales y mineros ilegales o madereros ilegales o narcotraficantes, ¿no es cierto?, que es evidente a todas luces y que se expresa en una hasta arrogancia de estos grupos, ¿no? Sí, de claro, su capacidad de controlar estos territorios. Termino con este tema, la coalición ciudadana. Lo veo esperanzado en la coalición, o es una falsa impresión. Yo creo que es una experiencia importante. Yo no he participado del proceso a través del cual se ha definido. Pero ha aparecido y le han dado duro, le han dado de alma. Es evidente, porque ciertamente los sectores de Y ultraderecha... han habido algunos desencuentros internos incluso. Ya, eso sí, pues ya son problemas que no me toca a mí ni me interesa comentar. Yo creo que es una experiencia positiva. Es positivo que un grupo amplio de ciudadanos representativos, cada uno de ellos muy calificados en sus ámbitos, se junten. ¿Qué tendencia tiene? ¿De izquierda? Yo creo que es una coalición más de centro-izquierda, ¿no es cierto? Yo veo un perfil fuertemente... Pero Carlos Neuhaus es de derecha. Bueno, en todo caso, por eso digo de centro, ¿no es cierto? Que es capaz de atraer ciertamente a otros sectores, como debe ser. No se trata de hacer propuestas excluyentes, ¿no? Sino al contrario, articular. Creo sí que lo que le faltaría a esta iniciativa es un mayor diálogo con el interior del país, con movimientos como estos que se ha expresado en estos días en Puno y en otras regiones. Hay una presencia ahí, está el secretario general de la CGTP, como uno de los firmantes, pero quizás eso podría llevar a que se amplíe un diálogo, porque yo no creo que sea suficiente una agenda mínima de defensa de la institucionalidad democrática. ¿Sí, no? Yo creo que tiene que haber una agenda que vincule los temas de la institucionalidad democrática, que tiene que ser defendida, pero tiene que ser renovada, junto con los temas de impunidad, ¿no? Que creo que hay que ponerlos muy claramente por delante. Es un tema además que tiene una amplia legitimidad no solo nacional sino internacional, y también con la acuciante situación económico-social de la población, los temas del empleo, el salario, los ingresos de los agricultores, la protección de los territorios, no pueden estar ajenos a una agenda de transición democrática, tal como sucedió con la transición democrática en los años de la caída de Fujimori, que no se redujo simplemente a acabar con o intentar acabar con el régimen político y sus violaciones, sino que también se planteó, aunque no pudo avanzar mucho lamentablemente en ese terreno, encarar los problemas de desigualdad y de pobreza en el país. Muy bien, señor Cáceres, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted, lo felicito, y muchas gracias por la información que nos ha dado sobre salud, ¿no? Sí, hay que tenerle cuidado. Hay que tener mucho cuidado, y simplemente quisiera sugerirle, en este momento hay una crisis muy seria en España, en particular en Galicia, porque todas las playas gallegas se han inundado de pellets de plástico a raíz de y es por eso que la agencia EFE y otros están muy sensibles al tema, y creo que es un tema muy grave para la salud de las poblaciones. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. A don Eduardo Cáceres, vamos a una brevísima pausa, regresamos.